Mi charla va a ser corta por varios motivos. Primero porque tengo que admitir que yo no soy especialista en el tema que voy a hablar hoy, pero tengo a las dos especialistas aquí sentadas y las voy a llamar ahorita aquí al frente. Entonces, yo soy especialista en microhongos, pero hoy decidí hablar de macrohongos. El segundo motivo por la cual es corta es no voy a presentar casi nada científico, es más a abogar por un tema sobre los macrohongos, y la tercera porque quiero dejar más espacio para la discusión. Y si tienen preguntas sobre microhongos, con mucho gusto las puedo contestar al final. Yo soy especialista más en microhongos asociados a plantas, entonces todo el tema de asociaciones, interacciones es más el mío. Pero hoy voy a hablar de macrohongos. Este es un trabajo que fue muy inspirado por Ana Esperanza Franco, y yo me metí ahí por ella, de la Universidad de Antioquia, y el trabajo lo han hecho principalmente Natalia Vargas y Aida Vasco, y Tatiana San Juan, estudiante doctoral también de las dos universidades. Entonces son ellas las que han hecho el trabajo, 3 estudiantes doctorales. Entonces les voy a hablar de 3 casos de los macrohongos. Les voy a hablar de hongos ectomicorrícicos, que es principalmente el trabajo que hace Natalia en mi laboratorio, y Aida, y ectomicorrícicos y saprótrofos, y Aida en la Universidad de Antioquia, y el trabajo de entomopatógenos que hace Tatiana San Juan, que ella ya terminó su doctorado. Y ahí es importante la discusión, Gerardo, también de bioprospección, sobre todo en el caso de entomopatógenos. Entonces podemos hablar un poquito de bioprospección también. Y el caso que les vengo a mencionar es, y ahorita les voy a mostrar, que los hongos los llamamos los huérfanos de río porque no han sido incluidos en programas de conservación. Y los macro y microhongos representan entre el 10 y 20% del número total de especies y han sido ignorados completamente para temas de conservación. Algo más dramático, ahorita que le preguntaban a Juan Armando que cuánto conocía de diversidad marina en Colombia, yo me volteé y le pregunté a Aida cuánto, para los hongos, cuánto sería, y me dijo que 1%, sí, en los mejores escenarios tal vez. Se cree que hay, en los mejores, los más optimistas dicen que hay 1,5 millones de especies de hongos y solo conocemos 100.000 aproximadamente. También en los mejores casos, yo creo que estamos más por los 70.000. Entonces es un grupo bastante subestudiado. ¿Y por qué abogamos tanto por ellos? Sobre todo por los macrohongos, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso porque son indicadores de la calidad del hábitat. De hecho, los estamos usando nosotros para programas también de conservación, y el trabajo que hace Natalia con bosques de roble nos ayudan también a hacer indicadores de fragmentación de bosques. En bosques fragmentados vamos a encontrar una estructura de hongos muy diferente y muy rápidamente nos pueden dar una indicación de la calidad del hábitat donde están. No son menos vulnerables que otros grupos de organismos al cambio climático. Esto lo conocemos también mucho por los líquenes, y en el caso de los líquenes que son muy susceptibles en muchos casos a todos estos cambios de hábitat. Y también todos sabemos, todos lo decimos, pero nunca hacemos nada, que la productividad, recuperación y estabilidad de los bosques depende de las actividades que hacen los hongos en los bosques. Entonces, nosotros abogamos por este grupo de hongos, y como les decía, nos llamamos los huérfanos de río. ¿Por qué? Porque la Convención en Diversidad Biológica establece la protección, entre comillas, todas las formas de la vida, y cuando uno ve que son todas las formas de la vida, dice animales, plantas y microorganismos, y hongos siempre lo meten y hemos estado sufriendo eso desde que nos clasificaban dentro de las plantas, nos meten dentro de las plantas, y eso ha sido muy nefasto para los hongos, para sus programas de conservación y para sus estudios de diversidad. Entonces, a nivel mundial también, solamente, digamos, Convención de Berna habla flora y fauna, bastante obsoleto, y en Europa ya ha habido unos movimientos muy interesantes y se han propuesto planes de acción, y aquí menciono a David Minter, que ha sido tal vez uno de los más activos en los planes de conservación para los hongos, y ya hay unos planes en algunos países, pero solo 6 países de Europa. Y aprovecho, obviamente, no me lo pueden perdonar mis colegas si no menciono que los invitamos al congreso que se va a celebrar de micología entre el 3 y el 7 de noviembre en Medellín. Entonces, están todos muy invitados. Entonces, vamos a traer y vamos a tratar de hacer una propuesta de conservación de hongos para la región. Entonces, a nivel local, como ven, pues todos sabemos, en Colombia pocos centros de investigación destinan sus estudios a
a estos organismos. Cuando se hacen convocatorias, y mis colegas de la Nacional lo saben, cuando se hacen convocatorias para micólogos, son pocos los que se presentan, no se presentan los que son escogidos, entonces tenemos un problema de especialistas en micología y necesitamos un conocimiento preciso en taxonomía fúngica para hacer estos planes de conservación. Entonces, ¿para qué queremos hacer esto y qué podría promover un poquito? Actividades que promuevan los programas de conservación de hongos, y es promover proyectos de diversidad, de ecología, estudios poblacionales de hongos. Vuelvo a insistir en que los hongos son indicadores de la calidad del hábitat y los debemos utilizar mucho más. Un soporte público y político es la base de acciones efectivas en conservaciones. En esto me muevo yo mucho y trato de moverme, pero es muy difícil poner a los hongos en el panorama político. Tener por lo menos un listado de especies en listas rojas, solo que Natalia y yo pensamos que esto es un poquito controversial en el sentido que todas deberían estar en lista roja. No debería haber un listado, sino deberíamos poner a los hongos todos en listas rojas y aumentar la documentación digital de especies en bases de datos. Entrados en materia, entonces les voy a presentar 3 estudios de caso muy rápidamente. El primero es de los hongos ectomicorrícicos, son aquellos hongos que viven en simbiosis mutualista, no les voy a dar la clase de biología. Los hongos saprótrofos y un grupo que también llegó a mi laboratorio por las colaboraciones con Ana Esperanza Franco y por Tatiana San Juan, que es el grupo de los hongos entomopatógenos, que parasitan diferentes órdenes de artrópodos. Y ellos son importantes muchos de ellos, de hecho, son importantes en medicina tradicional china por sus metabolitos, por sus propiedades en salud humana y por control biológico. Entonces, todos conocemos a Boveria bassiana, porque aquí con el café, entonces conocemos todas las implicaciones que tiene eso como control biológico. Entonces, 3 proyectos de investigación que tenemos en este momento. El primero es estudiar la diversidad de hongos ectomicorrícicos y saprótrofos asociados a bosques de roble de los departamentos de Boyacá y Santander. Y eso también me hacía caer en cuenta ahorita, Ida, que es realmente en la zona andina que se conocen los hongos, pero desconocemos de muchos otros ambientes esta diversidad. Entonces, este estudio, ahorita les voy a hablar un poquito más sobre ese. Este es el trabajo de AIDA, analizar los cambios de la comunidad de hongos ectomicorrícicos asociados a diferentes hábitats de Pseudomonas tropembosi en la Amazonía. Y el tercero es estudiar el rol del hospedero en la reconstrucción filogenética de la interacción de Cordyceps artrópodos. Entonces, ¿dónde hemos estado estudiando estos hongos? ¿O dónde ellas han estado estudiando estos hongos? Principalmente en los bosques de robles de Quercus humboldti, en la cordillera nororiental, en Boyacá y Santander principalmente. Y esto es para el proyecto AIBOL. Y en los bosques de la Amazonía colombiana. Y esto ha sido, todas nuestras colectas están registradas en el Museo de Historia Natural Andes y en el de la Universidad de Antioquia. ¿Qué utilizamos nosotros como barcode? Entonces, este es, como les decía, la colaboración entre las 2 universidades. Utilizamos ITS y 28S. El COU1 fue abandonado muy rápidamente en el grupo de hongos, y no tanto porque no daba diversidad, bueno, en algunos casos no daba una buena diferenciación, pero hay un problema adicional en los hongos, y es que tiene intrones. Entonces, en el caso, por ejemplo, sobre todo en el microhongo, se vio muy... esta problemática se vio mucho, porque los intrones además eran muchos y muy grandes, hacían este gen enorme e imposible para utilizar con barcode. Y eso se vio en Fusarium, se vio en Penicillium y en varios estudios, en varios hongos en ese momento. Entonces se abandonó muy rápidamente y utilizamos una combinación que va de base a base, son estos 2, pero para cada grupo taxonómico hay otros adicionales. Por ejemplo, yo trabajo con microhongos con Coletotrichum, y a Coletotrichum le agregamos quitina sintetasa
y en muchos casos actina u betatubulina se usa en el caso de muchos hongos. Entonces, de base estos dos, y cada grupo de hongos tiene sus 2 o 3 genes adicionales. Entonces, estamos usando esto para el proyecto. Como ven, estamos principalmente hacia el Basidiomycota, que son los macrohongos, la mayoría de especies ectomicorrícicas, y tenemos 19% de Ascomycota, que estos son los del estudio de las especies entomopatógenas de Tatiana San Juan, que no refleja para nada la diversidad verdadera de los hongos, donde hay más Ascomycota que Basidiomycota. Tenemos entonces, como dicen los que me precedieron, no me da pena decir este número, son 123 especies. Para un grupo tan desconocido, yo creo que podemos estar muy orgullosos. Y todas estas fotos son de las estudiantes. Este es el primer proyecto de hongos ectomicorrícicos, donde tenemos principalmente 2 órdenes, los rusulales y los agaricales. Y este estudio, que es un estudio que estamos haciendo en colaboración en las 2 universidades, es algo bien interesante, porque es una especie invasora, es tradicionalmente asociada a pino, pero está invadiendo los bosques de roble. Y eso pasa sin que nadie lo estudie, sin que nadie vea las implicaciones que tiene tanto para los bosques de pino como para los bosques de roble. Entonces estamos haciendo ese estudio de estas especies invasoras y tenemos ahora muchísimas especies más gracias a IDA. Entonces, estas especies del género Amanita además son tóxicas. Tenemos un estudio publicado en una revista de toxicología, porque también es importante darle a conocer a la comunidad la problemática de estos hongos. En ese, bueno, y lo otro que estamos haciendo con Natalia, y ojalá que se nos unan en la Universidad de Antioquia, es una guía ilustrada de especies de macrohongos, una especie completa a nivel macro y microscópico, para darla a conocer y ponerla disponible para toda la comunidad. Entonces estamos trabajando en eso y te imaginan, el trabajo es enorme. Algo que yo quiero insistir mucho y es este proyecto de hongos saprótrofos en los departamentos de Boyacá y Santander. Y como vemos que ya hay comunidades que los conocen y los consumen y los venden, pero tenemos que incentivar mucho más eso. Además que hay un pequeño problema, que la gente cuando los colecta mal. Y entonces hay que enseñarles a colectarlos para que no se pierda la diversidad de los hongos que están colectando. Entonces, mucho trabajo de educación para estas colectas. Y tenemos un trabajo del cual a mí me da mucho orgullo, y es que estamos tratando de hacer que las comunidades pobres de algunos municipios, principalmente Villa Pinzón, consuman más los hongos. Su dieta es malísima, es a base casi de papa exclusivamente. Estamos tratando de que conozcan lo que ellos mismos tienen u otras que puedan cultivar muy fácilmente y mejoren su alimentación, y no solo la de las comunidades, sino que los puedan vender. Con un proyecto que tenemos en la universidad los estamos relacionando también con toda la red de restaurantes de Bogotá para que venda sus hongos en los restaurantes. Entonces, eso es algo que queremos incentivar mucho más. Este es el trabajo en la Amazonía colombiana. Ustedes ven, es una diversidad increíble que desconocemos completamente. También para conocer la calidad del hábitat de nuestros bosques amazónicos necesitamos estudiar la diversidad de los hongos. Y el tercer proyecto, que es el de hongos entomopatógenos. ¿Y para qué nos insistimos tanto en su taxonomía y en la relación con el hospedero? Justamente por su potencial como controladores biológicos. Y para muchos otros, ahorita estamos haciendo un estudio de bioprospección de varios de estos hongos para buscar nucleócidos y otras sustancias de importancia para la salud humana. Entonces, estamos tratando de hacer este es el único árbol que les voy a mostrar, la única parte científica de este tipo, y entonces lo que hicimos fue el trabajo de Tatiana, que fue ubicar todas nuestras especies colombianas en el árbol filogenético de los Cordyceps y Ophiocordyceps y demás, que estos hongos además cambian de nombre de un día para otro, y relacionarlo con sus hospederos para ver también esa relación, si es específica, no es específica, para su posible utilización como controladores biológicos. Como les prometí, muy corto. Mis conclusiones entonces es insistir en esta necesidad de incluir los hongos en los programas de conservación, pero para lograrlo tenemos que seguir conociéndolos, alimentando bases de datos para ilustrar la diversidad e importancia de este grupo.
Y algo que nosotros tenemos que lograr es diferenciarlos de otros grupos taxonómicos para aumentar su visibilidad, dejar de ser considerados un grupo de plantas y podernos diferenciar de verdad. Entonces, agradecimientos al equipo realmente que ha hecho el trabajo, a Maylin y a Andrea Paz por toda la ayuda con la parte de código de barras y de las bases de datos. A mí me gustaría llamar a Aida, Natalia, que vengan y se unan acá, que las conozcan, que ellas son las que han hecho el trabajo, y muchas gracias por su atención. No, gracias a ustedes. Bueno, sí, muchas gracias. Mi nombre es Natalia Vargas. Yo estoy trabajando, como lo mencionaba Silvia, como en varios aspectos como implicados hacia una aproximación hacia la conservación en hongos, en macrohongos. Entonces trabajo principalmente en Boyacá y Santander en bosques de roble y con hongos ectomicorrízicos. Brevemente estoy trabajando con la parte precisamente como de fragmentación, ver entonces cómo están como evolucionando esos hongos. Estamos utilizando varios marcadores moleculares, entre ellos los que utilizamos aquí para el IBOL de ITS y 28S. También estamos utilizando factor de elongación y también el gen de la RNA polimerasa. Entonces la idea es como ver el efecto de la fragmentación que está causando en esas comunidades ectomicorrízicas. Ya se ha hecho algo en el hospedero, que es el roble, y la idea es como hacer este estudio de fragmentación. También, como les comentaba Silvia, de Amanita muscaria, que está invadiendo roble, es una especie introducida que viene con el pino. Entonces la idea es como ver algunos aspectos evolutivos de esa adaptación al hospedero que es el roble. Y bueno, la otra parte ya más social que estamos tratando, pues ya hemos hecho algunos talleres en Boyacá y Santander con los campesinos, las personas que viven cercanas a estos bosques de roble, que la idea es que ellos conozcan lo que tienen, vean pues cómo desde la biología y la parte ecológica, para que también ellos sepan, algunos de ellos los consumen, algunos de ellos pues no tienen ni idea, solo de pronto tienen la idea de que son alucinógenos porque muchas personas van allá a probarlos. Entonces la idea es que vean más allá de lo que tienen estos bosques de robles, que tienen una diversidad inmensa de como lo que denominan los productos no maderables, porque durante los 50 se utilizó mucho la tala de bosques, de estos bosques de roble, pero la idea es generar alternativas, ¿no? Entonces es como la idea, y ya como lo mencionaba Silvia, el proyecto en Villapinzón que pues está con el cultivo de orellanas. Bueno, yo soy Aida Vasco, yo estoy ahorita haciendo el doctorado, es una colaboración entre la Universidad de Antioquia y un instituto en Utrecht, que nos ha estado apoyando mucho tiempo en Utrecht, Holanda, haciendo estudios en la Amazonía. Por mucho tiempo, nosotros llevamos 10 años trabajando en el Amazonas, estamos tratando primero de aportar a la diversidad, entonces haciendo estudios muy enfocados a diversidad, o sea, mirando a ver qué hay en diferentes tipos de ecosistemas, y por mucho tiempo hemos querido empezar a hacer ecología. Pero el problema con los hongos, sobre todo con los macrohongos, es que la morfología clásica estaba hecha en base a cuerpos fructíferos que por la biología de los hongos aparecen muy de vez en cuando. Entonces ahora, con todo el desarrollo de las técnicas moleculares, decidimos aproximarnos a la ecología y estamos implementando técnicas tradicionales de identificación con técnicas moleculares. Entonces estamos creando toda una librería de secuencias con base en ITS y en LSU. Y además, para poder entender un poco la comunidad de hongos, estamos trabajando con metagenómica. Entonces estamos empezando a implementar, cuando empezamos el proyecto lo top era 454 de pyrosequencing. Entonces estamos trabajando ahora analizando todos los datos, pero para eso creamos una librería de secuencias con base en cuerpos fructíferos, aislamiento de ITS, identificación morfológica tradicional. Muy interesante, muchas gracias. Esperen, porque si hay preguntas, aquí las tres responden. Mentiras. ¿Preguntas? Yo sí tengo una curiosidad. Tú decías ahorita, los colectan mal, y por eso, o sea, como que eso tiene un impacto en la conservación. Pero yo pensaba que si tú colectas, pues... ¿También está colectando mal? No, no colecto, pero probablemente hubiese colectado mal. Entonces, si nos pueden explicar cómo se colecta bien.
Pues diferentes micólogos tienen como concepciones de si uno corta con una navaja, de pronto las cifras entonces quedan expuestas, las cifras que son la unidad celular de los hongos. Es que si uno corta con una navaja, entonces quedan expuestas rotas, como cortadas, y la idea es que ahí pueden entrar algunos microorganismos a invadir o bueno, o de pronto crecer oportunistamente dentro de ellos. Entonces la idea es como tratar de a veces no cortar tanto ese micelio en algunas y en los congresos cuando uno va a salidas de campo ya con expertos tienen sus diferentes tipos de cómo colectar. Entonces algunos dicen que más bien es como extraerlos con parte de esas cifras, pero no como tal cortarlas para que no se generen esos. Entonces la idea es como, además de pues las personas que de pronto ya las utilizan, los campesinos, no es como ir y arrasar con todos los cuerpos fructíferos que hay en el bosque, porque la idea es que al siguiente año también tengan ese recurso que pues claramente es una cosecha, es como el fruto de un árbol. Entonces la idea es que puedan tener esa conciencia de no arrasar con todo, sino más bien saber que al siguiente año se va a producir esa fructificación que debajo del suelo, entonces como explicarles como la parte que está todo el micelio, que es el cuerpo, el micelio vegetativo. Entonces es toda esta como concientización de… Y otra pregunta es… No, ¿se ha usado en otros países lo de Cordyceps como control biológico? ¿Sí? Sí, es un grupo, en realidad es un grupo que ahora se expandió gracias a las técnicas de taxonomía molecular, ahora se conocían, había muchas especies crípticas, ahora ya se diferenció y se usa en muchas cosas, no solamente como decía en control biológico, sino también en medicina tradicional china y muchas otras cosas, pero como control biológico es uno de los más usados, yo creo, como productos que se comercializan en control biológico. Sí. Pero se usa una o dos especies y el potencial que tenemos en Colombia es enorme. Sí. Silvia, yo una vez había leído que dentro de, o sea, en esa asociación de micorrizas, en el curso de la evolución ha habido mucha transferencia horizontal de parte incluso de la mitocondria hacia la planta. Pues, ¿qué tan generalizada es esa transferencia horizontal y si eso va a afectar mucho, o sea, crear todas estas librerías de códigos de barras en este grupo para la limitación de especies, o si también a eso nos va a ayudar a entender mucho más esa transferencia a nivel evolutivo en todo lo que se estaría secuenciando en el futuro? Sí, así. Verdad. Tan escondido que ni me acordaba. Bueno, no, de pronto ustedes saben un poquito más sobre esa transferencia. Indudablemente sí ha habido. A mí no me preocupa sobre el barcoding, porque la asociación no es tan estrecha en los cuerpos que nosotros colectamos para hacer justamente ese barcoding. Entonces sale muy puro el hongo y podemos hacer una identificación perfecta. Entonces eso no me preocupa. Pero el último punto sí estoy de acuerdo, justamente conocerlos mejor nos va a poder ayudar a entender bien la transferencia. Por lo mismo que decíamos, porque a veces no hay de pronto solo un hongo ectomicorrícico, sino hay varios, y podemos entender esas interacciones ecológicas mucho mejor con estas nuevas herramientas de barcoding. Bueno, dentro del trabajo que nosotros estamos haciendo, una de las ideas también era ver si había otras especies de árboles que estaban haciendo la relación ectomicorrícica. Entonces, para eso, porque una cosa es lo que dicen los libros, ¿no? Que es la Dipterocarpaceae, el árbol hospedero. Entonces, lo que hicimos fue colectar raíces, las puntas de las raíces micorrizadas, que uno las puede reconocer porque hay unos cambios morfológicos, y de esas hicimos extracción de DNA, hicimos amplificación con primers para plantas y con primers con ITS. Y realmente, en ese que están ahí los dos DNAs mezclados, se logra hacer la identificación separada, entonces no hay una mezcla así como total. Me parece bastante interesante el componente social que están hablando del proyecto de hongos, mercados, restaurantes. ¿Esto quiere decir que estos hongos los van a enseñar a cultivar o van a ser de recolección? Y en caso de que sea tan exitoso esto y que no se puedan cultivar y sea de recolección, ¿peligro de pérdida de biodiversidad a nivel de esos hongos? ¿O todos son factibles de ser
cultivado y enseñar a cultivar? Sí, no. Estamos haciendo las dos, de hecho. Hay unos que son muy fácilmente cultivables, pues los saprótrofos y eso pues son fácilmente cultivables. Entonces esos los podemos pasar a estas comunidades, de hecho son los que estamos trabajando. Ahorita le doy la palabra a Natalia. Entonces, los que se pueden cultivar, le estamos enseñando a las señoras a hacer los pilotos de siembra y para que después ellos lo hagan grande, pero les estamos enseñando cómo cultivar. Sin embargo, eso es solo un porcentaje muy reducido de los hongos y realmente yo creo que no son los que mejor perfil nutricional tienen. Los que tienen mejores perfiles nutricionales son los ectomicorrízicos y esos sí no se pueden cultivar fácilmente ex situ. Entonces, con esos estamos también, Natalia también está organizando talleres para hacer con las comunidades salidas de campo para saber cuáles colectar, además que a veces puede ser muy peligroso por la toxicidad, saber cuáles colectar, cuáles no, y lo que hablábamos con Maylin, cómo colectarlos, para que ellos no piensen que se van a volver millonarios una temporada, pues la gallina los huevos de oro, y después ya no tienen más porque colectaron mal en la temporada anterior. Entonces estamos haciendo los dos. Sí, precisamente en Villapinzón iniciamos pues con un hongo que de pronto ustedes ya conocen, la orellana, el Pleurotus ostreatus, que es bastante pues muy fácil de cultivar, aunque pues la altura en Villapinzón, de pronto la humedad no es tan apropiada, pero ya hicimos varios pilotos y funciona. Entonces las mujeres por lo menos ya lo están introduciendo como en su, por ejemplo se lo dan a los hijos, ya no tienen como, ellas les gusta y pues no fue tan difícil porque a veces introducir un producto es bastante difícil como nuevo. Pero entonces ellas lo están teniendo. Hay algunos inconvenientes, problemas por la parte de deshidratación, porque en Villapinzón precisamente no tenemos la infraestructura total como para montar un gran cultivo de hongos con todas las condiciones controladas, humedad, temperatura. Entonces lo estamos haciendo de forma como muy artesanal con ellas, estamos construyendo con bolsas plásticas, lo que un poco nos provee una parte de una financiación de la alcaldía. Entonces ha sido como un proceso de pilotaje en este momento y la idea es que ya pasamos como un proyecto para que podamos identificar lo que ya tienen alrededor en sus bosques en Villapinzón de especies saprótrofas, porque pues como lo menciona Silvia, especies ectomicorrízicas, eso lo hacen mucho en Europa, en Estados Unidos, de tener sembradíos de pino, de bueno, precisamente los hospederos, y ahí estar inoculando las especies ectomicorrízicas para que salgan pues ahí en todo su cultivo, en su cultivo no, sino en su sembradío. Pero la idea es que eso es un poco muy provisorio pues para trabajar ya con las comunidades, pero la idea es precisamente eso, conocer esa diversidad. Ya varias comunidades los conocen en Boyacá, cerca a Villa de Leyva, hay una gran comunidad que los conoce. Por Arcabuco pues Arcabuco es un pueblo que está rodeado de bosques de roble, entonces la diversidad es gigante. La idea es en principio darles a conocer y que ellos también sepan un poco, amplíen su conocimiento como de la diversidad fúngica, qué es un hongo, para qué sirve, bueno, todas las tóxicas que hay, porque hay muchas especies tóxicas y uno no se puede poner ir a ver a probar todo lo que hay, pero entonces la idea es que pues con el conocimiento que nosotros tenemos, por lo que nosotros estudiamos, conocemos ya en cuanto a eso, hay mucha diversidad nueva, hay muchas nuevas especies, pero la idea sí es precisamente como buscar y ver qué hay ahí, y la idea es que si ellos pues les gusta, porque la idea es ir, ya he hecho varios talleres, a la gente le gusta mucho, pero la idea ya es ver cómo si esas cosechas y si se da de forma anual, porque por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, ya lo hacen y ahí ya hay sitios protegidos, hay reservas precisamente para que los colectores no vayan y no entren, porque ya es un peligro, porque ya como conocen tanto vaina y cosechan todo, lo venden, porque pues sí pueden venderlo mucho de los bosques pues que hay ahí, pero también hay que conservar mucho la forma como se colecta. Entonces la idea es que aquí estamos empezando, en Colombia no se conoce mucho de comestibilidad, hay 3 especies pues que conocemos aquí como la orellana, el shiitake, el champiñón y bueno, algunas otras, pero la idea es que como estamos apenas empezando, prevenir un poco y que sepan ellos antes de ir, no ir y ya conocerlo y entonces ya hubo el problema, entonces no prevenir, porque ya ahí sería solucionar el problema. Entonces pues... Silvia, Natalia y Aida, muchísimas gracias.